Hoy vamos a presentarle otro personaje que se está añadiendo a la larga lista del Rincón de Ángel. Esta ocasión se trata de Genoveva Molina Victorio. Aquí la tenemos. Hemos aprovechado esta visita que le hacemos a su casa porque nos ha llegado el rumor de un pajarito de que se nos va de Abarán, y entonces eso nos entristeció tanto que pensamos en este personaje que tenemos ante ustedes para hablar con ella un momento, porque siempre te vemos por la calle con esas prisas que llevas, Genoveva, que yo no sé por qué corres tanto. Porque tengo un hombre enfermo y tengo que correr. Por dos. ¿Por dos? Corres por dos. Por mí y por él, hijo. Sí. O sea que llega la primera a todos los sitios. Sí. Hombre, 34 años con un hombre enfermo. Sí. ¿Quién? Sí. ¿Quién lleva ese sufrimiento? Ten en cuenta que esos son escalericas para subir al cielo. Pero muchas escaleras. Ya te las tienes ganadas, ya está. Sí, creo. ¿Pero siempre ha sido así o has tenido momentos muy buenos? ¿Tú has tenido momentos? Pero no. Desde 40 años que está enfermo, ¿qué momento he tenido bueno, Ángel? De matarme, de estar como una esclava con él, Sí. de sufrir, y ahora por última hora a mi casa. Ya está, el fin. Sí. Ahora te entristece un tema que después lo tocaremos. ¿Tú cuántas hermanas habéis sido? 5. ¿5? 4 y 2 hermanos. Pues hablábamos con tu marido el otro día y nos decía que eran 8 hermanos. ¿Pero qué pasaba en aquella época que los matrimonios con tanta escasez que yo he oído que había? Pues tantos hijos, y era todo lo contrario lo que había que hacer. Su madre tenía 8. Sí. Y mi madre, 4 hijas y 2 hijos. ¿Y tú qué eres, de las mayores? La mayor de todas. ¿Y viven todas? Todas, menos un hermano Bueno, que se ha muerto ahora. La Mercedes. Ay, mi Mercedes. todo. Claro, Mercedes. Mi Mercedes y mi hermano. Sí. Quedamos 4. Sí. Un hermano y 3 hermanas. ¿Y tuviste oportunidad de escolarizarte, de aprender y a desenvolverte en la vida? ¿O la vida te ha dado tantos palos que tú...? Me ha dado muchos palos, pero yo me he desenvuelto siempre. Sí. En Francia, que no sabía hablar, con mi marido en la V metido, por todos los sitios, he tenido salidas, Sí. entra y salida. Dios me ha ayudado, por todo. Una que no sabía hablar, en un Francia, Sí. con un marido enfermo, Sí. 2 hijos pequeños, un hijo y una hija. Sí. No sabía por dónde entraban, nadie te comprendía. Entonces, Dios me metía y Dios me hacía de entrar y de salir. O sea que tú eres una emigrante, lo mismo que ahora está sucediendo aquí en España. Lo mismo. Entonces tú comprenderás esa situación de las personas que vienen, Claro. que hay que aceptarla. Claro. Hay que aceptarla porque si viene no es por gusto. No, claro que no. Pero yo, Sí. mi pueblo lo quiero mucho, mi pueblo de Abarán. ¿Tú eres que es nacida en Abarán? Claro. Porque el apellido que veíamos al principio de Molina, eso nos da que Soy pensar. nacida en Abarán. Pero tu padre Y mi padre era de es Blanca. ricoteño. Ah, ricoteño. Y mi abuela de Blanca. Ah, La madre de mi madre. sí. Entonces, soy de todos los sitios. Sí. Pero nací en Abarán. Ella... Criada en Abarán. Sí, Mi marido me llevó a Francia de 36 años, en toda mi juventud. sí. Y allí perdí mi juventud, porque cayó enfermo a los 3 meses de estar. ¿Y eso no te hizo a ti madurar y ser...? Eso me hizo de sufrir y de luchar por la vida. He luchado más que yo que sé, con la ayuda del Señor. Mira que he luchado. ¿Y cómo aguantaste allí en vez de volver aquí a... No podía volver porque mi marido no podía volver a España, estaba enfermo para morirse un año entero. Y después, otro año, que iba todos los santicos días a sacarse la sangre, 2 años enteros, Sí. sin levantar una silla, Ya. porque se iba a morir. Claro. Entonces lo fuimos a Lourdes 3 veces, lo llevó mi hijo con el coche. Y la Virgen de Lourdes lo sacó de aquel apuro, Sí. porque él quería matarse, se veía desesperado. Le dijo el médico que no aprovecharía ya en su vida para nada, que no sería un hombre. 5 médicos que lo llamaron, porque había tenido una embolia de las más malas del mundo. Entonces, de esa embolia sale de 2 millones 1. Fíjate. Es que porque no había fumado, ni había bebido, ni era un hombre vicioso. Entonces, de cada 2 millones, dice el médico, 1. Y Dios te lo dejó contigo. Y Dios me lo dejó conmigo. Sí. Porque hemos comprobado a lo largo de todo el contacto que hemos tenido con Tomás de que es una persona excelente. Demasiado. Ahora es que ha tomado una decisión muy importante. Porque está loco. No es que esté loco. Sí, debe ser eso. Yo creo que es lo que os conviene.
Os conviene, no sé, una casa más acorde, más... No. Él nos decía en su reportaje de que él quiere estar en contacto con la familia, que aquí los dos solicos se sienten solos, ¿eh? Y los nietos les llena, y eso Sí. Tú tienes que comprenderlo. Yo lo comprendo, Ángel. Sí. Pero lo que no comprendo es que yo, allí con mis nietos, yo no puedo estar. Porque mis nietas son buenísimas. Son católicas y buenísimas. Pero yo en mi casa estoy muy a gusto. Mi casa es mi ilusión. Entonces, como es mi ilusión... A ver si ahora te entra una depresión. Y me entra, la tengo ya. ¿La tienes ya? Porque me caí anoche de la bañera. No. Estamos comprobando, Genoveva, de que tiene un apego muy grande por Abarán. Y eso nos da gusto de escucharlo de tu boca. De que a pesar de los momentos tan difíciles que has vivido, que todavía sigas amando a Abarán. Al alcalde, al gobierno que tenemos, al alcalde, sí. Lo mejor del mundo, no le pidió ningún favor, pero en fin. Sí. Una vez que le dije que esta mató con la casa al lado, me dijo, ven aquí, que te iba a mandar un hombre. Que yo al alcalde lo veo y lo aprecio, y voté para él. Sí, sí. Y mi marido también. Y no, hasta que no votemos no lo fuimos. Genoveva, que eso es secreto. Eso no es un secreto, ya está dicho. Vale. Porque yo la aprecio al alcalde, es verdad. Ya. Muy bien, pues su nombre... Y mi marido también. Sí. ¿Eh? Sí. Hasta que no votemos, sí. que lo íbamos... Cuando vendió la casa se puso loco. No, tu marido no está loco. Sí, le pesó después. No. Sí, no. Le pesó después. Hasta que no le votó al alcalde, sí. Lo vio en la era, dice, te convido a tomar, dice, cuánto lo siento porque no puedo tomar nada. Pero tu marido no está loco. Pero, es un santo que no hay igual. Eso sí, porque cobraba calamalia allí arriba cuando estaba trabajando. Sí. Y se encontraba un amigo y decía, oye, voy a la resaca a llevar a mi hijo. Sí. Tomás, me da 10.000 pesetas. Bueno, le daba las 10.000 pesetas y bajaba a su madre, que sacaba fía de calamía, bienvenida al malillo. Decía, nene y las perras, ponme el contra Cayetano y se la da porque se llevaba a su hija a la resaca. Tú fíjate. Y su madre lloraba. Tú fíjate. Amargamente venía llorándome. Ay, Geno, lo que me ha hecho mi hijo. Te vas a casar con él y va a ser una perdida. Porque te va a hacer lo mismo. Y es verdad, Ángel. Todo el mundo le ha engañado. Es un santo. Claro, lo que yo te digo. Pero no. Si eso lo rezuma por la piel. Pero no lo vale la pena de ser tan santo. Sí. Porque tú, el sufrimiento lo llevas tú. Sí, sí. Lo llevo yo. Ya. Tú pagas las consecuencias. Yo pago las consecuencias. Ya. Tenemos ante nosotros una persona que es artesana, sabe hacer de todo. Y ahora, aunque no sea Viernes Santo, me gustaría que nos dijera la receta esa de los pasteles. De la magdalena. Y también del jabón. ¿Cómo haces tú esa receta tan buena que te da gusto de ir detrás de ti con el olor que echa cuando sales del horno? Bueno, pues eso lleva 1 kilo de harina. Sí. Una docena Estamos hablando de magdalena. de magdalena. Venga. 1 kilo de harina. Sí. Una docena de huevos. Sí. 2 raspaduras de limón. Sí. Y 7 gasosas. Sí. 2 vasos de aceite y 2 vasos de leche. Y ya está. Ya está. Y hay 1 kilo de azúcar menos un puñado. Ah, y catapón chimpón. A las cajicas. Y a las cajicas y echar al horno. Hace un siglo que no he hecho. Ha sido capaz, Genoveva, que yo lo sé, de venir de la playa aquí a Bará a hacer magdalena. Y rollo de naranja. Para Que la gente se chifla. dársela a tu nieta. Para dársela a mi nieta. Sí. Y para llevarla al médico que me la ha operado. Que cuando me ve se chifla. ¿Y el secreto del jabón? ¿Tiene algún secreto? No, el secreto es que el jabón no se puede decir. Porque el jabón Ángel, ahora he hecho hace poco, Sí. y tuve que llamar a una mujer. Porque el aceite de oliva que compré, Sí. me creía que era aceite de oliva de verdad bueno. Y no vale. Y no vale. Ah, Y me lo vendió Jumilla, no sé qué pasa, que dice que es bueno. sí, sí. Sin embargo, no vale, no se hacía el jabón. Ah. Le tuvimos que añadir en puesto de 3 kilos de sosa, 4. Si no, no sale el jabón. Si no, no se cuaja. Y entonces llamó una mujer y me llevó las perras. Porque claro, tenía que pagarle. Porque la mujer estuvo 3 horas con el jabón. Claro, eso lo Porque merece. yo no lo sacaba. Ajá. De ninguna manera. Y iba a desperdiciar Y luego todo el gasto. decimos, ella decía, señor, es imposible. Vamos con esas últimas palabras y hasta pronto. Si Dios quiere.